Hoy es un día de milagros, hoy es un día de bendición. Él es quien hace ver al ciego y da a los presos libertad. Él es quien paga todas nuestras deudas. Él está invicto como nuestro campeón, como abogado es el mejor defendedor. Él es quien sana a los enfermos, el que perdona al pecador, el que convierte mi lamento en gozo. Él calla hoy la lengua de mi acusador, él con su vida dividió la historia en dos, el Hijo de Dios. Él tiene un milagro con tu nombre, tiene bendiciones con tu nombre, tiene la respuesta de tu oración, ya tu milagro viene de camino, en el nombre de Él es quien cura del pasado, es el que sana el corazón. Él es quien cuida de los niños como yo. Él es aquel que la tormenta enmudeció, él con su vida dividió la mía en dos. Él es aquel que de los muertos se levantó, él con su vida dividió la historia en dos, el Hijo de Dios. Él tiene un milagro con tu nombre, tiene bendiciones con tu nombre, tiene la respuesta de tu oración, ya tu milagro viene de camino. Él tiene un milagro con tu nombre, tiene bendiciones con tu nombre, tiene la respuesta de tu oración, ya tu milagro viene de camino. En el nombre de Jesús, cuando sientes que ya no puedes más, vuelve a creer y todo cambiará. Esta será tu mejor temporada, ya tu milagro viene de camino. Levanta tu mano y dale una canción, Dios se mueve en medio de tu adoración. Esta será tu mejor temporada, ya tu milagro viene de camino. Milagro con tu nombre, tiene bendiciones con tu nombre, tiene la respuesta de tu oración. Ya tu milagro viene de camino. Él tiene un milagro con tu nombre, tiene bendiciones con tu nombre, él tiene la respuesta de tu oración. Ya tu milagro viene de camino. En el nombre de Jesús, cuando sientas que ya no puedes más, vuelve a creer y todo cambiará. Esta será tu mejor temporada, ya tu milagro viene de camino. Levanta tu mano y dale una canción, Dios se mueve en medio de tu adoración. Esta será tu mejor temporada, ya tu milagro viene de camino. En el nombre de Jesús, tu milagro viene de camino. En el nombre de Jesús, tu milagro viene de camino. Muy buenas noches, tengan todos los hermanos y hermanas que están en sintonía de Radio Bendición Eterna. Qué bendición saludarles en esta noche, noche de victoria, noche de poder y de gloria, mis amados y mis amadas.
Gracias por estar ahí siempre, permanentemente en la programación de Radio Bendición Eterna. Qué bendición, mis amados hermanos, es saludarle a cada uno de ustedes, mis amados. Gracias por estar siempre ahí, anuentes a la programación de su emisora Radio Bendición Eterna. Saludos, saludos a todos los hermanos de la iglesia Templo, Tierra de Bendición, ahí en San Rafael Abajo, en Desamparados, a todas las hermanas y a los hermanos, al pastor José Chavarría. Gracias por estar ahí siempre conectados a toda hora y en cada momento. Luisito, buenas noches, bendiciones. Muy buenas noches, mi hermano Edgar. Y tuve que salir corriendo ahí un momento, si me vieron pasar por la cámara, pero es que no había encendido las luces. Cámaras, acción, mi hermano Edgar. Bueno, aquí estamos un miércoles más, gracias a Dios, ¿verdad? Por la misericordia que Él tiene para con nosotros, para todos nosotros. Es una bendición tenerles aquí en tu programa, La Historia de un Redimido, con el pastor Franklin Vargas Cordero. Y quiero saludar a un niño que está aquí con nosotros en la cabina, Christopher, un niño de 7 años que lo trae mi hermano pastor Franklin. Qué bueno traer los niños para que escuchen, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Mi hermano Edgar, tengo una petición de un hermano y dice la siguiente. El hermano se llama Carlos Bismar Ortiz Gómez. Mis hermanos, pongan mucha atención. Dice, el proyecto, ellos están iniciando un proyecto. Dice, el proyecto es poder tener una biblioteca cristiana. Y dice, para todas las personas que quieran poder tener información al alcance, ¿verdad? Pero oiga lo más bonito de esto, vea qué buena iniciativa. Ojalá todos tuviéramos ese pensamiento. El hermano vive en Limón, en Valle de la Estrella, en La Guaria, así se llama. Y apunta el teléfono, mi hermano, si usted tiene bastante literatura cristiana, para que usted se la envíe por encomienda al hermano. El número es 60 10 35 61. Le voy a repetir nuevamente el nombre. Él se llama Carlos Bismar Ortiz Gómez y el número de teléfono es 60 10 35 61. Qué bueno, mi hermano Edgar, que todos, ¿verdad?, tuviéramos esa iniciativa, ya sea de poner en nuestro barrio, en nuestra ciudad, una biblioteca cristiana, donde la gente pueda llegar ahí a buscar información, porque a veces se necesita información, mi hermano Edgar. Así es, Luisito. Bueno, ya saben, mis amados hermanos, si ustedes tienen literatura cristiana, pues llamen al número que dio el pastor Luis Prado, para que le hagan llegar a este lugar. Bueno, quiero saludar a muchos hermanos que se están conectando en este momento. Quiero saludar a mi hermana Tali Zumbado allá en Chilcot de Santa Cruz de Guanacaste, a mi hermana Ivette, bendiciones, mi hermana Ivette, a ella de la iglesia Tierra de Bendición, también a mi hermana Millet Otoya Salazar, a mi hermana Norma Funes, si no me equivoco, ella es de Argentina, mi hermano Edwin Estuardo Morales, también a mi hermana Geraldine Velázquez allá en Abajuelita, bendiciones mi hermana Geraldine, Andrea Fallas, mi hermana Norma Funes nuevamente nos manda a decir hola, y también, bueno, nuevamente Geraldine, saludos de bendiciones, Luisito. Yo también tengo a Silvia Sánchez, pues no es hermana mía. No es hermana suya. Usted es mi hermanilla. La hermana Andrea Fallas es la esposa de Carlos Araya, que son bueno, los fundadores del proyecto Pan de Vida, que estaremos con ellos aquí el 23 de septiembre, a escasos
300 metros de las instalaciones de Radio Bendición Eterna. Vamos a estar ahí atendiendo alrededor de 50 habitantes de la calle o más. Se les va a dar ducha, comida, la palabra de Dios, se le va a estar limpiando sus heridas si traen físicas, ¿verdad? También café, almuerzo, ropa y un tiempo muy importante que es compartir con ellos, escucharlos, hablar con ellos, que es lo más importante de todo esto, mi hermano Edgar. Es una bendición poder estar aquí, ¿verdad? Y le vamos a dar el pase a mi hermano Pastor Franklin Vargas, que ya se encuentra aquí en el otro costado de la cabina de transmisión. Mi hermano Pastor, muy buenas noches y bienvenido nuevamente a Radio Bendición Eterna. Gloria a Dios. Qué bueno es estar en esta noche acá con todos los hermanos que nos oyen, con mi hermano Luis y mi hermano Edgar y mi nieto Christopher. Gracias al Señor porque estamos caminando hacia lo eterno, caminando hacia las cosas eternas. Y esta es una noche importante para todos nosotros. Es una noche donde la palabra de Dios va a llegar a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Jesús dijo que las palabras de Él son vida y son espíritu. Eso es la palabra de Dios. La Biblia es superior a todos los libros, aún de los que se han escrito sobre ella, que han sacado cosas de ella. Es superior a todos los libros de ciencia, filosofía, libros de literatura, libros de historia, aún libros de autores cristianos. La misma Biblia es superior porque ella es, sus palabras son vida y son espíritu. Su palabra traen luz. El salmista dice ya en el Salmo 119 que su palabra alumbra mi camino. Es luz, es revelación de Dios para el hombre. La palabra profética es esta que tenemos aquí escrita. Amados hermanos que nos escuchan en los diferentes países, naciones, pueblos del mundo, deseamos que el Señor los bendiga. Los hermanos de Colombia que nos están escuchando por allá, hay unos hermanos que nos escuchan en Colombia, que le deseamos que el Señor los bendiga. Los hermanos que nos escuchan por Chile, en diferentes lugares, gracias por escucharnos. En Brasil, nuestro hermano William, que Dios lo bendiga y lo prospere. Gracias al Señor por todo. Vamos en esta noche a orar. Hermano que nos escucha, ahí donde usted se encuentra, no haga caso a lo que le diga su mente. No haga caso a lo que su mismo cuerpo le diga si está enfermo. Por fe acérquese a Dios y Él tendrá cuidado de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres quien diste vida a nuestro espíritu. Gracias porque tú eres quien trajiste la revelación, la iluminación de la verdad de Dios a través de la palabra, a través del medio de una persona, de un hermano. Gracias porque tú diste vida a nuestro espíritu. Gracias, Padre soberano. Gracias porque tú creaste todo lo que existe. Y todo lo que existe habla al hombre de tu revelación invisible, de que tú eres, de que tú tienes un propósito en el presente y en el futuro, de que tú desarrollas un plan en favor de cada hombre que quiera arrepentirse, que quiera escuchar y ceder a tu palabra y a ser obedientes contigo. Gracias, soberano eterno. Tú eres quien sostiene todas las cosas a través de Cristo, quien sustenta todo en este mundo, quien sustenta el universo, quien sustenta esos huecos negros que están descubriendo, quien sustenta las galaxias más allá de lo que los científicos no han descubierto. Tú eres quien formaste todo lo que existe, nuestro sistema solar. Tú eres quien los tiene sincronizado y establecido. Gracias. Y diste vida a todos aquellos que nos escuchan. Padre soberano, te damos gracias.
Gracias por cada oyente que está ahí. Gracias por cada oyente que está ahí. Que el Espíritu de Dios tome su mente, tome su voluntad y su corazón. Tome todo lo que ellos son en esta noche para que la palabra de Dios traiga eficacia, traiga formación, traiga llenura, traiga poder, traiga ánimo. Hermano que está desanimado, no haga caso a lo que su mente le está hablando. No haga caso a lo que está sucediendo alrededor. Dios es el que tiene el control de todo lo que nos sucede. Dios tiene el control. Todas las cosas ayudan para el bien de nuestra vida y del plan de Dios. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús el Mesías, quien viene a este mundo a cumplir los propósitos en el futuro de Dios y a corregir al hombre y a tratar con el hombre para que el hombre enderezca su camino. Padre, te damos gracias por este tiempo que vamos a tener. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este es un buen tiempo, mi hermano que nos escucha. Un tiempo para recibir la palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca del libro de Filipenses. Hemos estado centrados ahí un tiempo con Pablo y los hermanos filipenses, los que recibieron la palabra de Dios. Y estos hermanos estaban dispuestos, pero en el caminar nosotros encontramos situaciones, encontramos pruebas, encontramos dudas, encontramos adversidades. Los filipenses se encontraron con una religión que quería someterlos a sus reglas, costumbres, formas y sacrificios, que era el judaísmo. Pablo, como un rabino judío, quien dice a los filipenses que su persona, su vida, todo lo había dejado, todo. En otras palabras, que Dios trató con él, con su religión, así con muchos de los apóstoles del principio. Cuando nace la primera iglesia ya en Hechos 2, todos ellos no eran evangélicos, no eran pentecostales, todos ellos y otros habían salido del judaísmo y otros se habían agregado que no eran judíos. Aún los mismos apóstoles, hubo conflictos por esto en el libro de los Hechos, pero Pablo, como gran conocedor, comienza a explicarle a los filipenses acerca de la religión judía y Cristo, acerca de la religión y la vida de Cristo Jesús y la vida que recibimos nosotros de Cristo Jesús, que recibimos libertad, que recibimos gozo, que recibimos alegría, que recibimos vida eterna, que recibimos gracia de Dios, que recibimos vida divina para vivir la vida cristiana en Cristo Jesús libremente, fuera de toda religión y todo concepto humano. Pablo, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo, en el versículo 9, habla a los filipenses. Tal vez su versión en la Biblia, cuando lo busque y lo lea, en el verso 9, Pablo dice, ser hallado en él. Otras versiones explican este término, porque acuérdense que querían someter o introducir a los hermanos filipenses al judaísmo. También en el libro de Gálatas sucede esta situación. En el libro de Gálatas, Pablo dice, si os es anunciado un evangelio diferente al que yo les anuncié, sean malditos. Ni aun un ángel mismo se nos aparezca con una nueva revelación, un nuevo evangelio, un nuevo sistema, no lo creamos. Aún encontremos una nueva enseñanza a través de personajes que usan la Biblia, no debemos de creer a nuevas cosas.
La palabra profética ha sido escrita y nosotros debemos de obedecer a esta palabra. Los filipenses estaban siendo enfrentados con eso. Y Pablo les dice que él desea, había en su corazón un deseo profundo de no ser encontrado con una religión en su vida, porque ya había tenido mucha religión. De no ser encontrado con formas, reglas, costumbres, tradiciones. Pablo dice, ser hallado en él. Muchas veces leemos esta expresión de Pablo. ¿Y qué significará? Yo quiero leerles una versión que dice, y ser encontrado en unión con él. Oiga qué tremendo. Ser encontrado en unión con él. ¿Quién es él? Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo no está hablando de llegar a ser uno con la religión. Hay muchas religiones en el mundo. Pablo no está hablando de ser encontrado en una religión. Pablo dice ser encontrado en unión con él. ¿Quién es él? Es Cristo Jesús. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando del ser uno con Cristo. ¿Qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de ser uno con Cristo y tener a Cristo como nuestra vida absoluta, como nuestra vida divina, como nuestro unión con Él. Esto de ser uno con Dios, de ser uno con Él, esto habla de muchos términos de que la Biblia utiliza. En el libro de Génesis, Dios habla acerca del matrimonio. Dice que debemos de ser una sola carne, una sola unidad en el matrimonio, ser uno. Esto llega a suceder cuando el ego humano comienza a bajarse y a ser uno con su esposa. Pablo habla en otros versos de ser uno con Dios. Pablo dice que, oiga qué tremendo, escuche muy bien, que el que se une a una ramera llega a ser uno con ella. Qué tremendo. Acerca del adulterio, cuando un hombre se une a una mujer que no es su esposa, va a tener muchos problemas porque está rompiendo un lazo de unidad, un pacto de unidad. También es igual con Dios. Nosotros tenemos no estar unidos a religiones, a costumbres, a formas, a tradiciones. Nosotros rompemos el lazo cuando empezamos a unirnos a la religión. Es curioso, hermano, ahora en internet hay muchas cosas excelentes, muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas baratas, muchas cosas que no son, que son ideas humanas. Ahí en internet se encuentran unos hombres que dicen que son creyentes, vestidos con sacos de gangoche, vestidos con unas vestiduras y echándose ceniza por los dolores, haciendo sacrificio para Dios. Y se meten en una cueva a pelear con los demonios. Se le aparecen demonios, se le aparecen enanos, según lo que ellos dicen. También dicen que están haciendo un sacrificio para Dios para pasar a otro nivel. Amados hermanos, cuando pueda busque eso. No me acuerdo el nombre ahorita, pero usted va a encontrar muchas cosas en internet y realmente eso es religión. Se meten en una cueva a pelear con el diablo y a ver demonios. Y dicen que el Señor los llamó a orar. Cuando el Señor nos llama, es que no hemos entendido lo que es tener comunión con Dios. Tener relación con Dios. Cuando yo me aparto para Dios, yo me aparto a tener comunión con Dios, a hablar con Dios, a conversar con Él,
a expresar mis sentimientos internos, mis deseos internos, mis propósitos conforme a sus planes o qué planes Él tiene para Él. Pero no nos apartamos para hacer sacrificios. Eso es religión. Eso es religión. Ser hallado en esas cosas no es estar unidos con Cristo. Cuando estamos unidos con Cristo, nosotros tenemos libertad. Cuando estamos en religión, no estamos en Cristo. Aún podemos estar en ideas nuestras. Óigame bien, que la luz que hay en ti no sea tinieblas, dijo Jesús. Que en nuestro corazón no deben haber cosas para alcanzar a Dios. La religión nos dice qué hacer para alcanzar los beneficios de Dios. La religión nos dice qué cosas hacer para que Dios nos bendiga. La religión nos dice qué cosas hacer para que Dios nos bendiga. Mire, hermano, eche todo su oro que anda y Dios lo va a bendecir. La religión nos dice qué tenemos que hacer para alcanzar a Dios, porque la religión nos presenta que la bendición de Dios está muy largo y no es así. La religión nos dice qué cosas tenemos que hacer para alcanzar la prosperidad, para ser prósperos. La religión, oiga hermano, el evangelio se ha mezclado con una serie de ideas, filosofías huecas y vanas, vacías. La religión nos dice qué hacer para alcanzar prosperidad. Los brujos que salen en La Nación, que salen en la radio, que salen en tele, también le dicen a usted qué hacer para alcanzar prosperidad. Y ahí tienen velitas prendidas y tienen la Biblia enfrente. Eso no produce nada. Cuando nosotros nos hemos encontrado con Cristo y estamos unidos con Cristo, recibimos vida divina. Recibimos Zoe. La misma vida que tiene Dios la tengo yo. Cuando nuestro espíritu se encontró, nuestro espíritu humano fue resucitado y unido con Dios. Quiero decir algo muy importante, mi hermano. ¿Dónde se encuentra Dios en este instante? ¿Dónde se encuentra Dios? Muchos pensarán y vuelven a ver para el cielo. Arriba. ¿Dónde está Cristo en este instante? Allá arriba. En el Antiguo Testamento Dios estuvo en Edén, estuvo con Noé, estuvo con Abraham, estuvo con Moisés, estuvo en el tabernáculo. Y en el Nuevo Testamento, ¿dónde se encontraba el Padre? ¿En cuál tabernáculo? En Jesús. Jesús habló de que Él era el tabernáculo. Jesús habló y dijo, mi Padre y yo somos uno. Somos uno. Jesús habló que todo lo que el Padre le decía, Él lo hacía. Yo y el Padre somos uno. Por eso lo querían matar, porque Él se creía igual que Dios. Mira, amados hermanos, la unidad de Dios con el hombre. No fue el hombre que la promovió. No fue la religión que la promovió. La religión más bien presenta a Dios muy lejos. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Dónde se encuentra Cristo Jesús ahora? Contéstese. Si usted se ha encontrado con Él y se ha encontrado con Él y ha sido justificado, perdonado, su espíritu se ha hecho uno con Él. Hoy en día usted, como individuo, es la habitación de Dios en la tierra. Hoy en día, cuando usted se encuentra unido a Él, como dice Pablo, ser hallado en Él. Oiga, serán hallado en Él. Cuando el hombre se ha encontrado con Dios y se ha unido a Dios, dice que es uno con Él. ¿Quién es el arca de Dios en la tierra? ¿Quién es la expresión de Dios en la tierra? ¿Quién es el tabernáculo de Dios en la tierra? Todos los que forman el cuerpo de Cristo. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde habita Dios? ¿En tu mente? ¿En tus emociones? Dios habita en tu espíritu. Ahí Dios es uno contigo. Dios no habita en tu corazoncito.
Eso es para escuela dominical. Dios habita en tu espíritu humano. Ese es el arca de Dios. Ese es el tesoro que tú tienes. Ser hallado en Él, dice Pablo. Cuando usted se ha unido a Él. Cuando usted se ha unido a Él, usted no está rigiendo una religión. Usted no está eligiendo formas, formatos, costumbres, tradiciones. No. Cuando usted se ha unido a Él, usted se ha hecho uno con Él. Cuando usted se ha unido a Él, dice Pablo, ser hallado en Él, ahí en Filipenses, no teniendo mi propia justicia. Le voy a leer otra versión que dice, ser encontrado en unión con Él, no teniendo ninguna justificación propia. Oiga, no teniendo ninguna justificación propia. No basándose, esta palabra, legalismos por medio de la ley. Oiga, qué tremendo. Pablo dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia o mi propia justificación. No basándome en legalismos. Eso es lo que hace las religiones de este mundo. Oiga, hay más religiones que habitantes y todavía han inventado más. Pero no ser hallado ni en nuestra propia justificación, ni tratar yo de hacer cosas para alcanzar a Dios, porque por las cosas que usted haga, usted no va a alcanzar a Dios. Es Dios que hizo un plan de justificación, de gracia y de amor para llegar a ser uno con el hombre. Usted fue perdonado. Cuando usted entienda todo este proceso de muerte, dice que hemos sido muertos en Cristo Jesús. De resurrección, dice que hemos resucitado con Él. Dice que hemos sido uno con Él. Cuando entendamos todo este proceso, nosotros tenemos que entender nuestra unidad con Dios. Dios es uno. Dios es uno. Y no podemos hacer cosas para alcanzar bendiciones, milagros de Dios. Hay gente que dice, voy a ayunar para ser más espiritual, voy a ayunar para que Dios me conteste, voy a ayunar para que echen al pastor. No, voy a ayunar para alcanzar este milagro. Mire, hermanos, la soberanía de Dios, y Dios no se mueve por lo que usted haga para que Dios doble el brazo. No se puede justificar haciendo cosas buenas. Aún usted puede dar una ofrenda a la iglesia pensando que está alcanzando una bendición y pensando que va a ser mejor. Usted puede hacer cosas para alcanzar el favor de Dios y no. Usted puede hacer cosas buenas, ayudar a hermanos, pero es bueno ayudar a los hermanos, pero no para salvación, no para alcanzar el favor de Dios. No. Usted no puede justificarse a sí mismo, ni basarse en legalismos, como dice Pablo. Pablo dice, no basándome en legalismos por medio de la ley, por medio de la religión, no podemos hacer cosas para alcanzar la bendición de Dios. Número uno, el creyente, para andar en victoria, tiene que entender que ha sido uno con Él. Su espíritu es uno con Dios. Hay cosa curiosa. Nosotros tenemos un vaso y decimos, esto es agua, y echamos una bolsita de té, lo calentamos en el microondas y lo sacamos y decimos, qué rico este té. ¿Por qué no decimos, qué rica sabe esta agua con este té? No, decimos, qué rico este té. Si nos preguntan, ¿qué estás tomando? Y decimos, té. Decimos, no decimos agua, no. Decimos, esto es té. El agua y el té se hicieron uno. Así es en nuestro espíritu. El espíritu humano y el espíritu de Dios y Dios mismo se hizo uno. ¡Qué tremendo! Por eso Pablo dice, ser encontrado en Él. Cuando usted se hace uno, la justicia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios fue aplicado.
fue aplicado. Qué tremendo, hermanos. Yo sé que usted debe hacer buenas obras a los hermanos. O cambiemos esa palabra, buenas, bendecir a hermanos, ayudar a hermanos. Hay viejitas en la iglesia que necesitan que les ayuden con el techo. Hay gente que necesita que les ayuden a arreglar algo, pintar algo. Usted debe hacer buenas obras hacia los hermanos, pero no para justificarse. Mire, hermano, ser hallado en él, no teniendo nuestra propia justicia. El tabernáculo en el Antiguo Testamento, alrededor del tabernáculo usaba toda una manta blanca, bien alta, para que no pudieran ver todo lo que se hacía dentro. Eso enseña acerca de que el hombre no puede alcanzar las cosas de Dios por sí mismo, por religiones, por confesiones de pecado, por caminar 200 años, por hacer esto, por hacer los otros. ¡Qué tremendo! La religión hasta nos da formas de vestir, nos enseña formas de vestir. ¡Qué tremendo! Pero nada de eso nos alcanza a la bendición de Dios. Usted tiene la bendición de Dios, ser hallado en Él. ¿Ya sabe qué significa ser hallado en Él? Ser hallado en Él es ser encontrado en unión con Él. Vea qué tremendo, qué tremendo. La religión nos enseña que Dios está muy lejos. La religión nos enseña que Dios está sentado con una barba larga, por cierto, ahora es moda la barba, una barba larga y con sus pies puestos en el mundo, con dos personajes a la par, y que Dios está muy lejos. La religión nos enseña que Dios nos maldice, que Dios nos castiga. Aún nosotros usamos textos bíblicos en contra de personas que no debiéramos de usar, aún contra el mismo cuerpo de Cristo. Hermanito, si usted no da, Dios lo va a maldecir. ¿Cómo vamos? Imagínense que Cristo le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué maltratas al cuerpo de Cristo? Y a veces nosotros le enseñamos a la gente que si no haces esto, Dios te maldice. Dios no va a maldecir el cuerpo de Cristo. Fue comprado, fue justificado por la sangre del Cordero. Disculpen. Así que mi hermano, nosotros somos uno en Cristo. No necesitamos el Edén, no necesitamos estar allá con Abraham, no necesitamos ya el tabernáculo ni el templo judío. Ahora nosotros, todo el cuerpo de Cristo en la tierra, somos uno con Él, somos el templo, somos la iglesia, la asamblea, la congregación de los santos. Es curioso. Pablo dice que él no es justificado con la ley, con su religión judía. Pablo enseña eso. Pablo enseña que él no era justificado. Él, al unirse a Cristo, al ser uno con Cristo, era lo que Pablo enseñaba en sus cartas a la iglesia. Él ha recibido el perdón, ha sido redimido. Pablo ha sido trasladado. Pablo estaba en la religión. Pablo fue trasladado ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. Pablo estaba en tinieblas y fue trasladado al reino de la luz. Y eso sucede cuando usted ha nacido del Espíritu. Usted puede ver y entrar en el reino de Dios. Eso no lo produce la religión. Eso no lo produce mi mamá por tener 80 años de ser evangélico. Eso no lo produce ningún hombre. Usted puede haber ido a la iglesia, me contaba un testimonio, un hermano, no es de acá de Costa Rica, por años fue diácono, hacía todo lo que le mandaban ahí adentro, todo lo hacía, pero llegó un momento donde él observó su vida y se dio cuenta de que no era nacido de nuevo, de que no había entrado en el reino de Dios, que estaba metido en un formato evangélico, pero no había nacido de Dios. En ese mismo momento, oiga, años de estar en ese lugar, se arrepintió de sus pecados, se arrepintió de todas sus prácticas que no eran de creyente y nació de Dios.
Por eso, hermanos, la religión, ninguna religión del mundo, por más nueva era, por más yoga, por más espiritual que usted vea que y siento paz, no, mi hermano, por más que usted viaje a la India y estudie todos los conceptos e ideas del hindú, por más que tú viajes a ciertos países donde hay religiones que a la vista de los hombres parecen espirituales y parecen rectas. No, mi hermano, no. Pablo dice, él no quiere ser hallado, encontrado en unión a una religión, a unas prácticas. Él quiere ser hallado siendo uno con el Dios que creó el universo. Él quiere ser hallado siendo uno con Cristo Jesús. La unidad, mire, Cristo murió en la cruz. Fue crucificado, fue maltratado, resucitó entre los muertos. Uno de los propósitos era el perdón de pecados. Muchos han llegado hasta ahí. Uno de los propósitos era ser justificados. Muchos han llegado hasta ahí en el caminar. Pero el propósito mayor es que el hombre llegara y llegue y sea uno con Dios. Si usted estudia las enseñanzas de Pablo, Pablo utiliza en Cristo Jesús, en Cristo, utiliza ese término, y ese término nos habla de la unidad. En la época cuando Jesús hablaba del reino de Dios y los fariseos hablaban de su religión, ¿qué habían metido los fariseos en la cabeza de la gente? Que para alcanzar a Dios estaba muy lejos. Había que estar practicando ciertas cosas. Había que estar a los niveles de ellos, de los fariseos, de los saduceos y todos los que practicaban ciertas ramas del judaísmo. Óigame, qué tremendo, mi hermano. Qué tremendo. Pero cuando Cristo aparece, quita ese yugo y pone que su carga es ligera. Da esperanza a la gente y le da esperanza a los que los escuchaban. Por eso muchos decían, este hombre habla con autoridad. Él decía, yo y el Padre somos uno. Usted puede decir, yo y el Padre somos uno. Pedro dice que tenemos la naturaleza divina. Qué extraño. Está hablando de la unidad entre Dios y el hombre. Uno de los propósitos para mí mayores es que Cristo Jesús murió para unir al hombre con Dios y hacerlo uno. Por eso el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. No de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. El que está promoviendo todo esto es Dios, no es el hombre, no es religión, es Dios Padre en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Amados hermanos, nuestra propia justicia, el término que Pablo habla, ser hallados haciendo nuestra propia justicia. Pablo fue lleno de todas las formas, costumbres, tradiciones de la religión judía. Pablo fue hallado cuando se encontró con Cristo, que tuvo un encuentro con Cristo, fue hallado metido en todas las tradiciones de la ley judía. Cuando Pablo fue hallado por Cristo, que estaba persiguiendo a los cristianos, en su corazón creía que estaba agradando a Dios. Eso es la religión. Usted puede ser hallado en religión y no ser unido a Cristo Jesús y ser uno en Cristo Jesús. Amados hermanos, hay algo importante. Necesitamos ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Quién fue el que promovió toda la religión? Todo esto viene desde las épocas de Caín. Caín fue el primero que torció la forma de acercarse a Dios. Fue el primero. Y vinieron muchas consecuencias en la tierra. Hubo maldad, tanta la maldad que vino el diluvio. ¿Por qué? ¿Por qué vino el diluvio? Porque el hombre era muy bueno. Sí, habían personas buenas. Porque las generaciones que habían en esa época, las 70 naciones, creo, en la época de Noé, también habían profetas en esa época. Estas generaciones
torcieron la verdad de Dios, adoraron a la creación antes que al Creador. Mucha gente se preocupa por esas generaciones, pero esas generaciones tuvieron su oportunidad. El Salmo 19 dice, por toda la tierra salió su voz y fueron oídas sus palabras. Está hablando de estas generaciones también. ¿Cómo? La creación. El sol mismo no es un Dios. La lluvia no es un Dios. La creación, la belleza de las montañas, los ríos, los mares, los amaneceres. Tírese en Guanacaste a las 10 de la noche en el verano y esas estrellas y esa luna que usted no necesita ni luz, alumbra todas las llanuras. Es una belleza. Eso está hablando al hombre que existe un Dios, un ser supremo, o para que muchos entiendan y tienen esta idea, una mente inteligente. Esa mente inteligente se llama Dios, el juez poderoso del mundo. Muchos le llaman el Big Bang. ¿Quién hizo el Big Bang? Lo hizo esa mente inteligente, ese juez poderoso del universo, el creador que todo lo hizo. Quiero decirle, el libro de Génesis no es una fábula. En la teología de las universidades enseñan que la historia del Génesis era una fábula. Si fuera una fábula, ¿por qué estoy yo aquí? Tuvieron que haber dos seres humanos que tuvieran relaciones sexuales y se les dio el mandamiento, creced y multiplicaos. No es una fábula. En el catolicismo romano le enseñan en su teología que eso es una fábula. No, existe un Dios que por todo el mundo salió su voz y fueron oídas sus palabras. No hay justificación propia. Dios, todas estas generaciones recibieron de Dios. Qué tremendo, mi amado amigo. La religión la inventó el hombre. Nimrod y Semiramis y Isis y todas estos dioses fueron inventados por el hombre, y todas las religiones. Zeus, Deus, y en latín Deus, y Dios hizo una traslación esa palabra por Dios. Deus, no, el juez del universo, el creador del mundo, el todopoderoso, el que sustenta todas las cosas. Te está hablando, te está dando tiempo, quiere llevarte a ser uno con Él. Pablo estuvo metido en la religión, estuvo metido totalmente en la religión y Cristo lo sacó de ahí. Lo que llamamos nosotros conversión, convertirse a Cristo, arrepentirse a Cristo de todos los pecados, de todas las maldades. Aunque usted sea bueno, necesita no su propia justicia. La religión nos enseña la propia justicia para acercarnos a Dios. Vaya, haga esto, 80 de estos y vas a ser perdonado. Déjeme decirle que la palabra de Dios no enseña eso. La religión sí lo enseña. Pablo anhelaba, esperaba, quería que todos los de alrededor oyeran la buena noticia. ¿Se acuerda del libro de Romanos? Las tres cosas que revela el Evangelio y el libro de Romanos, las tres cosas que revela toda la Escritura. Este libro, no hay un libro como este en el mundo, no existe. Y si hay libros escritos acerca de la fe, salieron de este. Todos salieron de este. No hay ningún libro. Este libro revela el poder de Dios para transformar al hombre, perdonar al hombre y sacarlo de su religión. Dígale, Señor, revélate, háblame. Dime qué debo de hacer si estás con duda. Háblame, Señor, llévame a la verdad. Y Dios mismo es la verdad. Este libro revela el plan de justificación de Dios para el hombre desde tiempos pasados. En este libro está escrito todo lo que Dios hizo a través de los profetas, los simbolismos, todo lo que Dios hizo para enseñar lo que iba a hacer en el Nuevo Testamento con el Cordero. Este libro revela la justificación que Dios está haciendo para el hombre, Dios mismo. Por eso Pablo dice, no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia. Mucha gente dice, no, yo soy ateo. Esa es su religión, amado. Amigo que me oye, usted puede decir, yo soy ateo. Sí,
yo soy ateo, no creo en Dios, entonces tiene una religión, está unido a una idea. Religión del latín es religar, estar unido a formas y ideas. Usted que no cree en Dios está unido a una religión. Yo soy ateo, que esto, que lo otro, que aquella. Yo creo en la teoría de la evolución, que venimos del mono. Tal vez su mamá era una mona, pero la mía no. Mi abuelo, yo creo en mi tatarabuelo y todo de ahí para atrás. Mi amigo, el hombre está tratando de justificarse, pero la Biblia, la palabra de Dios revela la justicia de Dios, que es por fe y para fe. No hay justo ni aun uno, todos necesitamos ser justificados por Dios. También la Biblia revela, hablando de nuestra propia justicia, la Biblia revela para todos los que tienen su propia justicia, los ateos, los que creen en tantas religiones del mundo, todos necesitan la justicia divina. Pero también revela que si el hombre se ha desviado bajo su propio camino, el hombre se ha torcido. Por eso hay tanta cosa y tanta maldad en este mundo, porque el hombre está en una religión. Mire, la Biblia revela la ira de Dios que vendrá sobre este mundo. La ira de Dios es en la disciplina de Dios que va a venir por el hombre. Los juicios que van a venir para el hombre. Esta tierra, dice la Biblia, está clamando. Está clamando. La creación misma clama, pidiendo que venga la manifestación de los hijos de Dios. Que suceda el plan y propósito de Dios en relación a la iglesia. Que suceda toda la manifestación. La creación gime. Está diciéndole a Dios que cumpla sus propósitos y sus planes. Porque la tierra fue afectada con la caída del hombre. La tierra fue afectada con la degeneración del hombre. La tierra está siendo afectada. Todo lo que vemos en noticias, todo lo que usted ve, lo que está sucediendo en el mundo globalmente. Y vienen cosas tremendas. ¿Qué es lo que necesitamos? Abandonar nuestra religión, como Pablo la abandonó y tuvo un encuentro personal con Él. Cuando usted tenga un encuentro personal con Él y sea uno en su espíritu, usted dice, estoy caminando con Él. Usted se va a dar cuenta, amigo, hermano, usted se va a dar cuenta que está caminando con Él. Pero quiero decirle algo. Pablo se olvidó de su religión, botó su religión de sus padres, botó la religión de su nación, la desechó, la olvidó, desechó todo, lo tuvo por basura. Oiga, muchas veces nosotros nos creemos muy gallitos porque tenemos 80 años de ser evangélicos y somos muy buenos. No, deseche todo y rinda todo a los pies de Cristo. Entréguese a Cristo, viva para Cristo, camine para Cristo y déjese usar por Cristo. ¿Cómo Dios se manifiesta en este mundo? Que se abre un hueco en el cielo y sale una luz, o en una, vea la ignorancia de la gente, vea, se hacen unas nubes o una cara y dicen ese es Cristo. En un árbol aparece algo y dicen ese es Cristo. No, mi hermano, no, mi hermano. ¿Cómo se expresa Dios en este mundo? A través de su asamblea, a través de su templo, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia necesita expresar la palabra profética de Dios al mundo, hablar la palabra a toda la gente, expresar la palabra. Somos el arca de Dios. Somos el templo de Dios y somos la expresión de Dios para el mundo, para los gobiernos, para los políticos, para todos esos diputados que están en el mundo, en asambleas y en cosas, deben estar predicando el evangelio, deben estar anunciando las buenas nuevas de Cristo Jesús al mundo. Somos la expresión de Dios. Nosotros tenemos a Cristo Jesús. Podemos explicar al mundo por qué está sucediendo estas cosas. Podemos hablarle al mundo de que hemos sido perdonados por Cristo Jesús. La justicia que viene de Dios es la que prevalece
para recibir las bendiciones de Dios. El hombre por sus esfuerzos no puede crear su propia justicia. Todo esto fue hecho por Dios, para Él y por Él. La soberanía de Dios al final de los tiempos, el plan de Dios al final de los tiempos se va a hacer manifiesto. Por eso, amigo que me escucha, hermano que me escucha, levántate, sé un redimido de Dios. Cuenta tu historia al mundo. Habla a muchas personas. Dios es el que los va a tocar. Dios es el que los va a tratar. Yo siempre en mi mente le digo al Señor, dame gente que le pueda hablar la palabra, que sean tocados, que sean transmitidos. Una vez ahí en Pavas, donde yo vivo, pasaba un morenito y Dios me puso, lo llamé ahí en media calle, le hablé la palabra, le dije, yo no lo conozco a usted, pero usted anda en drogas, en malos caminos, malos pasos y va a afectar a tu familia, a tus hijos. Tienes que arrepentirte de tus pecados o Dios vendrá sobre tu vida a pedirte cuentas. Ahí mismo oramos, en media calle oramos, le impuse manos, lo puse de rodillas. Ese lugar era la campaña, ese lugar era la cruzada de Felipe. Ese lugar era el milagro de Dios. A los años me mandaron un mensaje por medio de mi hermana. Él era el que me mandó el mensaje, que se había convertido a Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Dios tiene un plan. Hable a cualquier persona que Dios le ponga un sentimiento en la calle. Es que nos da temor llamarlo o hablarle y decirle, venga, quiero compartir la palabra de Dios o el mensaje de Dios. No necesita explicarle todos los versos bíblicos y decirle dónde están. Hable lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto y esto y esto y esto. Dios te ama esto y esto y esto. Comience a hacerlo. No necesitas un programa. No necesitas las 80 leyes. Abra tu boca y Él la llenará. Recibe de Dios en esta noche. Recibe del Señor salud. Palabra de Dios a tu corazón y a tu mente. Gloria a Dios. No ser hallado en nuestra propia justicia, sino ser hallado en unión con Él. Ese es el sello de Dios. ¿Cuál es el sello que van a ver los ángeles? Es el que está en nuestro espíritu, Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Somos uno con Dios. Como dijo Jesús, yo y el Padre somos uno. Pueda decir usted lo mismo, yo y Jesús somos uno. Gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga en esta noche. Muchas gracias, Pastor Franklin. Y yo quería añadir a toda esa excelente enseñanza que nos ha dado esta noche de que somos uno en Cristo. Dice Efesios 2, del capítulo 2, de los versículos del 11 al 13, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y dice el 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, perdón, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y dice el versículo 13, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido, oiga mi hermano y mi hermana, oiga lo que te dice el Señor en esta noche, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Mi hermano Edgar, qué tremenda palabra nos acaba de traer el pastor Franklin Vargas, de que somos uno en Cristo. Y si lo tenemos a él, mi hermano Edgar, ¿qué más queremos, verdad? Así es, Luisito, somos uno en Cristo. Usted es uno conmigo. Así es, mi hermano. Así es, mis amados hermanos, qué palabra más hermosa nos trajo el pastor Franklin Vargas en esta noche. Qué bendición también ver tantos hermanos conectados en esta noche. Y realmente eso lo motiva más a uno a seguir adelante. Mi hermano José Chavarría está por ahí.
el famoso Chavita, mi hermana Mayera Brenes, la suegra de mi hermano Luis Prado. También por aquí está Jackie Fernández, la que le mueve el pecho a mi hermano Luis. Eso, varón. Y mi hermana Silvia Sánchez, que está ahí, dice que nos está viendo, claro que sí. Yo también quería saludar, mi hermano Edgar, a la hermana Eliel Murillo, que es del Templo Bíblico Jerusalén, a la hermana Carla Moreno, que se conectó, a Norma Funes, ¿verdad? Bueno, ya las había usted saludado, y todas las personas que posteriormente a este en vivo van a poder ver esta grabación que queda ahí en Facebook y queda en el YouTube, en el canal de YouTube de RBE Costa Rica. Ahí lo vamos a estar subiendo el día de mañana, si Dios así lo permite. Mi hermano Edgar, mañana hay saludos y complacencias. ¿A qué hora? Bueno, mañana hay saludos y complacencia a las 10:30 de la mañana, mis amados hermanos. Ahí los hermanos de la iglesia Tierra de Bendición ya están así como velas parabólicas de allá de Tarbaca. Eso, mi hermano. Preparados para mañana. Así es. Y a todos los hermanos también que se conectan en otros lugares del país. Allá en Pava, la familia Brenes, allá en Chilcó de Santa Cruz, en Chacarita, Punta Arenas, Nuestros hermanos de en Guatemala, en Argentina, claro. Perú, Colombia, Estados Unidos, bueno, todos los hermanos que se conectan a esa hora de la mañana a escuchar saludos y complacencias. También mañana, tenemos a nuestro hermano Carlitos Herrera a mediodía, trayendo el mensaje de la palabra de Dios. El viernes, tenemos a nuestra hermana evangelista Alvarado. Te voy a decir el apellido. Alvarado, Y pero empieza con M el nombre. Y con A. Marlen. Alvarado. Marlen Alvarado, mi hermano Edgar. ¿Cómo cuesta que se me pegue ese nombre? A mi hermana Marlen Alvarado la tenemos el viernes a las 2 de la tarde. Así que mi amado hermano no se lo pierda. Y el sábado a las 2 de la tarde tenemos el programa. Ese programa sí, porque es un programa que está muy reciente y no me lo he aprendido, mi amado hermano. Y realmente es de la pastora, aquí lo tengo, me salió el primero, vea que Dios más bueno. El poder de la oración con la pastora Lainer Cubillo, pastora de la iglesia Betel de Barrio Cuba. Y también tenemos a las 3:30 Hombres de Guerra con el pastor Mario Araya. También, lo he dicho, son los pastores generales y son mis pastores en la iglesia Casa Betel en Barrio Cuba. Así que, mi amado hermano, esta es la programación para este principio y fin de semana. No sé, Luis, ¿tiene algo más que decir? Ahí nos vamos ya. Nos vamos. Nos despedimos. Todo lo que empieza termina. Así es, les agradecemos mucho su sintonía, mis hermanos y mis hermanas, mis amigos y mis amigas. Muchas gracias por haber estado esta noche en tu programa. Ya se me olvidó, Adguita, el programa. Redimidos. La historia de un redimido. La historia de un redimido con nuestro hermano pastor Franklin Vargas. Es una bendición haberlo tenido aquí. Y a usted, mi hermano, sea uno con Cristo, como lo dijo en la enseñanza mi hermano. Un saludo para mi amigo Antonio Madrid, que él es de Moravia, ahí lo está viendo el programa. Ahí queda grabado mi hermano Antonio para que lo pueda ver. Bueno, mi hermano, nos despedimos, mi hermano Edgar, y será mañana a las 10:30 de la mañana por la www.radiobendicioneterna.com, una radio que bendice al mundo desde Costa Rica. Bendiciones y muy buenas noches.